Cordial saludo. Nos encontramos en la fase 4 del curso de telecontrol, el cual nos indica que es sustentar el sistema de control que da solución al proyecto. Inicialmente el requerimiento del proyecto nos dice que es el diseño de un sistema SCADA de una planta de tratamiento de agua potable. Mi nombre es Andrés Durán Valenzuela y el tutor del curso fue el ingeniero Juan David Rincón. Inicialmente nos decía que debíamos investigar 5 artículos que nos dieran fomento o nos dieran recursos para nosotros poder implementar el diseño del requerimiento del proyecto del sistema SCADA. Entonces nosotros indagamos sobre estos artículos, los cuales nos brindaron bastante información y muy relevante para tener en cuenta en el momento del diseño. Algunos de ellos nos dio a conocer cómo es el funcionamiento del tratamiento de agua potable, cómo es el funcionamiento de una planta de tratamiento de agua potable y muchas otras características. Por ejemplo, este primer artículo nos indagó sobre un sistema SCADA para una planta de tratamiento de agua y desde sus tres momentos: captación, filtración y distribución. Este segundo artículo, que dice que es el diseño de una planta de tratamiento de agua potable para el municipio de Tipacoque, Boyacá, nos indicó básicamente cuáles son las condiciones óptimas en las que debe estar el agua antes de ser distribuida a la comunidad. Nos indicó técnicamente y físicamente las condiciones del agua que se deben estar antes de que sea distribuida a una comunidad o a los seres humanos. En este tercer artículo, análisis técnico y ambiental de una planta de tratamiento compacta de agua potable en Villarrica, Tolima, nos enfatizó técnicamente el diseño de una planta de tratamiento de agua potable para una cierta comunidad de habitantes, para una cierta cantidad de habitantes de un municipio. Entonces nos indagó las características que tiene un diseño de una planta de tratamiento de agua potable. Este cuarto artículo, tratamiento de agua para el consumo humano, nos dio los diversos estudios que se le hace al agua para poder, digamos, evitar que llegue con contaminantes y residuos. Nos indicó también la cantidad de químicos que se utilizan para poder, digamos, dejar el agua de una forma potable y que se pueda hacer apta para el consumo humano. Este último artículo que aquí registramos o mostramos, el diseño de un prototipo SCADA para el monitoreo, adaptación y almacenamiento y distribución de agua potable para unas empresas públicas, fue muy importante y enriquecedora, pues trataba de un proyecto en el cual se le iba a implementar un sistema SCADA al proceso de tratamiento de agua potable de unas empresas públicas, en las cuales iba a tener una interfaz HMI para que los operarios pudieran tomar y determinar decisiones del procesamiento, además de que estaba adaptado a un control PLC y que en muchas variables o en dados casos, un operario también podía controlar, cerrar, abrir una cierta cantidad de válvulas que se le iban a diseñar a este proyecto. Este fue muy enriquecedor para el momento de querer nosotros también y tener en cuenta el momento de diseñar nuestro sistema SCADA para el tratamiento de agua potable. Aquí están también las fuentes URLs de cada artículo. Posteriormente de la investigación de cada uno de los artículos nos vienen términos que no podemos dejar pasar por alto en esta sustentación. Uno de ellos es SCADA, la base de lo que estamos nosotros realizando en este curso. Pues el sistema SCADA es un sistema compuesto con elementos de hardware y software que nos permiten controlar, procesar, visualizar los sistemas de una operatividad. Entonces, los sistemas SCADA nos gestionan, nos visualizan los procesos en tiempo real que se están llevando en un sistema. Del término SCADA o sistema SCADA se nos desprenden otros términos muy importantes como son HMI, interfaz
hombre-máquina. La interfaz hombre-máquina tiene importancia porque nos muestra la información de forma gráfica para entender el proceso y poder llevar a cabo el control o las decisiones que sean necesarias en el momento del proceso del sistema. La interfaz gráfica del usuario. La interfaz gráfica del usuario permite la comunicación entre las partes para que de alguna otra forma sea práctica o sencilla de comprender y así se puedan también determinar en el momento real qué puede estar pasando y poder tomar decisiones. La interfaz gráfica debe estar, digamos, de una forma bien diseñada, bien adaptada, adecuada al proceso que se está visualizando. La unidad de terminal maestra. La unidad de terminal maestra es una unidad recolectora de información para estaciones inicialmente adecuada para estaciones remotas, para poder tener información y poder generar estados de alarma. Digamos, una unidad muy importante dentro de los sistemas SCADA, porque para ponerlo en un ejemplo práctico, si tenemos una planta de tratamiento de agua, y podemos decir que en la bocatoma ha sucedido algo, hay un nivel de flujo muy alto, y con la unidad terminal maestra poder recolectar este tipo de información que puede ser relevante a nuestro sistema o a nuestra operatividad. Luego de ya haber realizado la consulta de los artículos, teníamos que gestionar la entrevista a una persona, a un profesional que trabajara en una planta de tratamiento de agua y que nos indicara cuál es el proceso y nos diera a conocer, esa persona que con su experiencia nos diera a conocer cómo es el tratamiento de agua potable. Para este caso, el entrevistado fue el ingeniero Jorge Pacheco Duzán. Es un ingeniero civil que como profesional tiene 43 años y en el cargo actual en las empresas públicas de Neiva lleva 16 años. Aquí, aquí en la presentación puede ver el link de la entrevista, que fue vía telefónica y que además fue muy enriquecedora para este proceso, pues el ingeniero Pacheco Duzán nos indicaba puntualmente cómo era el procesamiento de agua potable de los neivanos. Él nos indicó desde su bocatoma hasta su distribución. Nos indicó las etapas de filtrado, cómo se decanta, cómo se filtra el agua, cómo se sedimenta, la floculación, es decir, el tema que tiene que ver con cloro y los químicos necesarios para que esta agua sea de gran calidad para el consumo de los neivanos. Yo personalmente al ingeniero le indagué una pregunta sobre si en la planta de tratamiento tenían un software o un sistema que les permitiera visualizar en tiempo real el proceso de la planta. Él me indicó que sí, que tenían un software que les permitía visualizar en tiempo real niveles, caudal y otras variables. Y posterior a eso yo le pregunté que si ese mismo software les permitía controlar, por ejemplo, válvulas o otras variables del proceso, y él me indicó que no, que ese software lo único que les podía permitir era visualizar en tiempo real el proceso, pero que la toma de decisiones como la cierre de una válvula y demás era con la experiencia y el recurso humano en el sitio. O sea que el software les permitía solo visualizar, más no controlar el proceso. Luego de esto ya vienen los análisis necesarios para el requerimiento del proyecto y la explicación de la interfaz HMI propuesta. Nos dice que es ya los requerimientos o los elementos que necesita para la formulación del proyecto o del sistema. Nos dice que debemos contar con tanque de almacenamiento de agua, tanques de oxidación, tanques de clarificación, 4 tanques de filtrado y tanque de contacto ya para la distribución de 2.000 litros. Aquí tenemos, digamos, lo que se nos requiere, pero a la vez se nos da a comunicar o a conocer unos suministros que debemos de tener en cuenta al momento del diseño del requerimiento del sistema SCADA para la planta de tratamiento. Entonces, dice que para el suministro de la planta de agua hay que tener en cuenta electrobomba, unidad remota de telemetría, sensores de caudal. Una unidad remota de telemetría es importante, por ejemplo, lo que yo les explicaba anteriormente, porque pues se puede tener información a distancia, por ejemplo, de la bocatoma del agua, de la planta de tratamiento. En la parte del tanque de oxidación hay que tener en cuenta que se necesitan válvulas de entrada, válvulas de salida, sensores de nivel,
Y en la clarificación igualmente. Hay que tener en cuenta también alarmas visuales que de pronto en los tanques nos indique que está por debajo del 20% o está muy alto por encima del 90% de la capacidad del tanque. En fin. Entonces, ya teniendo en cuenta cuáles son los requerimientos del proyecto, de a qué se requiere y cómo se plantea diseñar, pues venimos ya a la explicación como tal de la propuesta del sistema que implementamos. Pues tenemos en este sistema SCADA o en esta propuesta de sistema SCADA diseñada en el software LabVIEW, una electrobomba de entrada, ¿cierto? Que nos dará el flujo y la cantidad del agua de la entrada, una válvula, digámoslo así, para dosificar el caudal que viene aquí al primer tanque de captación. Esto posteriormente también está adecuado con una válvula que nos llega aquí a estos primeros a este tanque de filtra, a este primer tanque de filtrado de oxidación y aquí ya viene a este tanque de clarificación. Todo, usted nos puede ver, este diseño está adecuado con válvulas de entrada para poder controlar el flujo del nivel del caudal que esté pasando en el agua de cada uno de los procesos, del proceso de filtrado. Luego tenemos, después de clarificación, tenemos aquí estos 4 tanques que nos van a hacer las veces de filtrado ya final, que posteriormente nos va a pasar a este tanque final, que es ya como el tanque de captación conectado a esta electrobomba que ya es la de suministro. En este diseño pues se tuvo en cuenta lo que nos decían los parámetros de la guía, electrobombas, algunas válvulas de flujo y los 4 tanques de filtración. Además se implementó el código que donde nos indicara en cada uno de los tanques cuando estuviera por encima del 90% de su capacidad o por debajo del 10% de su capacidad. Lo más relevante de este curso fue por poder nosotros determinar cómo los sistemas SCADA, cómo las implementaciones y diseños de sistemas SCADA puede estar adecuado a diversos procesos, como por ejemplo el procesamiento de agua potable, y cómo pueden ser de gran ayuda y ya digamos es un requerimiento que las industrias deben de tener para poder que sus procesos y sus sistemas sean de un orden óptimo. Bueno, conclusiones y propuestas de mejora al proyecto. Conclusiones. Nos dice o indicamos que los sistemas SCADA nos permiten a las industrias controlar, monitorear, recopilar y procesar, interactuar o grabar procesos de forma instantánea y en tiempo real. Nos dice que la interfaz gráfica del usuario de un sistema SCADA junto a su control debe ser diseñada de manera dinámica y acoplada perfectamente a las variables y características del sistema a interpretar. Lo que yo les decía anteriormente, este punto es muy importante, pues un sistema SCADA, un diseño SCADA bien didáctico puede ser fácil de entender, sencillamente de entender a cualquier no, adaptado a los operarios para que de alguna otra forma con una capacitación idónea pues puedan acoplarse en el sistema y tomar decisiones adecuadas. Otra conclusión dice que mediante el curso de telecontrol se comprenden las características de los sistemas SCADA y cada uno de los términos anteriormente explicados y también cómo estos términos son importantes al momento de la adquisición de datos y control en las industrias. Las mejoras, listo. El gran complemento de los sistemas SCADA en la actualidad yo creería ser el gran paso es como implementar la visualización de remota de una interfaz en tiempo real que puede hacer a través de los sistemas como características de las IoT. O sea, es que en pocas palabras o en palabras más explícitas es poder nosotros tener el sistema SCADA ya diseñado e implementado en un sistema, ¿cierto? Que para este caso, por ejemplo, pudo ser la planta de tratamiento de agua. Ahora, lo que se puede formular es que este sistema SCADA tenga una interfaz que se pueda monitorear a distancia a través de Internet, ¿cierto? Que digamos a través del Internet nosotros podamos visualizar el sistema en tiempo real aún no estando en donde fue diseñado o en la planta de tratamiento. Lo ideal es que los sistemas SCADA y en la actualidad ya hay muchos equipos y máquinas que tienen estas características de visualización de sus sistemas y que a la vez pueden ser controladas y visualizadas a distancia, de maneras remotas. Dentro del proyecto se explicó las características solicitadas también a implementar un código que nos brinde información sobre el caudal y fluidez del agua.
Así como vimos anteriormente en los tanques de almacenamiento que nos podían indicar el código que cuando estaba por encima del 90% de su capacidad o por debajo del 10%, pues también hay un código en LabVIEW para este diseño que nos indiquen cuando el caudal está superior a una cierta cantidad, ajustado a algún nivel, para nosotros también saber cuándo poder cerrar o manipular una válvula en el diseño anteriormente mostrado. Yo creo que eso es todo. Muchas gracias.